Pues en primer lugar agradeceros a todos el hecho de que estéis aquí en esta tarde, en esta conmemoración que vamos a celebrar del 500 aniversario de la Reforma. Y como habéis visto, pues estoy también acompañado y ahora de todos momentos pues presentaré a las personas que están aquí. Pero quizás sería interesante una breve semblanza de por qué esta exposición. Cuando terminemos ahora, iremos a la exposición, veremos allí una serie de documentos, por qué se ha trabajado, por qué se hace esta exposición, por qué queremos celebrar este 500 aniversario de la Reforma. En primer lugar, queremos celebrarlo porque en Utrera se ha tenido y se tiene una presencia evangélica importante. Y esto es un dato que muchas veces pasa inadvertido y no se conoce. La propia población de Utrera, la mayoría no sabe que antes de la Guerra Civil había un colegio evangélico y una iglesia evangélica, y que hoy actualmente, hace ya muchísimos años, también hay una iglesia evangélica. Por lo tanto, un primer motivo por el que estamos aquí, queremos celebrar el 500 aniversario, es porque la ciudad de Utrera ha contado desde hace mucho tiempo con una iglesia evangélica. El segundo motivo es porque el aniversario de la Reforma Protestante se hace prácticamente en todo el mundo. Y si se hace en todo el mundo, hay que hacerlo aquí también. Hay que hacerlo también aquí en Utrera. Es un aniversario que no solamente parte, aunque sale del corazón de Alemania, pero muy pronto se extiende por otras partes del mundo, y cuando los colonos llegan a Estados Unidos, también a Estados Unidos. Por lo tanto, es un aniversario que se celebra a nivel mundial, en todas partes del mundo. Un tercer motivo por el que queremos hacer esta exposición es porque la Reforma Protestante trajo un redescubrimiento de la Biblia. Y la Biblia estaba oculta, desgraciadamente. La gente no podía leer la Biblia por varios factores. Uno, por el gran analfabetismo que había, y un segundo, porque el clero prácticamente impedía que se leyera la Biblia. Y lo que hace Lutero y otros reformadores, no solamente Lutero, otros antes y después también, fue poner la Biblia al alcance del pueblo. Y cuando se traduce la Biblia, en este caso al alemán, también se tradujo en otros idiomas, concretamente al español también se tradujo, pues eso fue una riqueza tremenda, porque la gente podía ya leer la Biblia en su propio idioma. Y al redescubrir la Biblia, pues se redescubrió también lo que la Biblia enseña. La gente empezó a ver el papel de la mujer, la dignidad de la mujer, la importancia de la mujer. Trajo también una libertad de pensamiento que en esos momentos era prácticamente imposible de tener. Una reforma social también. El tema del trabajo, hacer el trabajo con celo. Es decir, trajo una serie de factores al mundo en el que se vivía, que realmente hasta el día de hoy, mucho de lo que se está viviendo, incluso una concepción democrática también de la propia vida, ha habido también de la reforma. Por eso es importante que entendamos también la reforma y uno de los motivos por los que estamos haciendo. Pero fundamentalmente la reforma lo que trajo fue, como he dicho, un redescubrimiento de la Biblia y las enseñanzas bíblicas acerca de la fe. Cuando tú lees la Biblia y en tu idioma, pues tú puedes ver y puedes entender mejor lo que Dios te está diciendo a tu alma, a tu corazón. Y lo que Lutero estaba hablando, juntamente, como he dicho, con reformadores antes y después de Lutero, fue volver a la Biblia y volver a las enseñanzas bíblicas en cuanto a la salvación solamente es por la fe, en cuanto a que esa salvación es por pura gracia de Dios, en cuanto a la importancia de la Escritura, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es importante que nosotros hoy en día estemos aquí también como iglesia, como un grupo de personas, para que podamos entre todos pues dar fe de esta reforma que tuvo tanta importancia. Y un cuarto motivo por el que estamos aquí también y queremos hacer esta exposición es porque como iglesia en Utrera, iglesia evangélica en Utrera, queremos dar a conocer al pueblo, a la ciudad de Utrera, la reforma. Quiero deciros, y también a las personas que nos puedan ver por medios por la televisión, quiero deciros que esta exposición que estamos ahora es una exposición que se ha visto ya en Dos Hermanas y es una exposición que se ha visto también en la ciudad de Sevilla, concretamente en la plaza de San Francisco, y que donde hace muchos años se quemaron a personas que tenían una fe protestante. Y en el sentido del humor de Dios,
pues 500 años después, en ese sitio donde se quemaban a personas, también se ha hecho esa exposición. Y queremos también que Utrera pueda también conocer esta exposición, que estamos intentando hacerlo con la mejor disposición del mundo. Y en último lugar, queremos dar a conocer esta exposición porque la Biblia, para nosotros como cristianos evangélicos, es lo más importante. Hay una libertad de pensamiento que solamente puede dar la Biblia. Y la Biblia no solamente habla de conceptos, digamos, o que podamos entender que son muy difíciles. La Biblia habla de muchas cosas que son muy importantes desde el punto de vista físico, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista psicológico y, por supuesto, desde el punto de vista espiritual. Cuando una persona lee la Biblia, esa persona empieza a descubrir cosas. El gran problema que tenemos hoy en día es que la inmensa mayoría de los españoles no leen la Biblia. Y es quiero decir que la Biblia es el libro más vendido y nunca sale en los medios de comunicación. Es el bestseller todos los años y nunca sale en los medios de comunicación. Por lo tanto, estas son algunas de las razones por las que, y muchas más, algunas razones por las que queremos durante estos días dar a conocer a la ciudad de Utrera esta exposición que a partir de hoy se puede ver. Como habéis visto, estoy acompañado, y muy bien acompañado, por tres personas que tengo aquí, tanto a mi izquierda como a mi derecha, y quiero deciros que a mi derecha está Miguel Ángel Prados. Miguel Ángel Prados es pastor evangélico y fundador y presidente del Fondo Histórico del Evangelio en Sevilla. Hace muchos años que nos conocemos, él está más guapo y yo no, pero él es el presidente y fundador de este fondo. A esa parte está don José María Gómez Villalón. Él es investigador de la Reforma y autor de varios libros acerca de ella, y uno de ellos concretamente acerca de la Iglesia Evangélica en Utrera. Es interesante, esta mañana estuvimos en la radio, pudimos regalar también el libro allí en la radio, y uno de los datos que él da precisamente es la calle donde estaba el colegio evangélico, los nombres de los directores, etcétera, etcétera, etcétera. Él es cofundador también del Fondo Histórico y vicepresidente del mismo. Los dos van a tener sendas ponencias, tanto en viernes van a tener los dos una exposición que podemos verla aquí tranquilamente y disfrutarla también. Y como veis, también está a mi izquierda pues doña Carmen Cabra, concejala de Cultura, y a la que estamos muy agradecidos que esté aquí con nosotros. Estamos muy agradecidos que pueda, dentro de todas las cosas que tiene que hacer, porque haya pasado estos minutos para poder estar aquí con nosotros, que para nosotros lo dignifica. Siempre he dicho, cuando he tenido ocasión, a los alcaldes con los que he podido hablar, que los gobiernos tienen que gobernar también para las minorías. Y la Iglesia Evangélica hoy en día sigue siendo una minoría, pero una minoría cada vez más importante. Y los gobiernos, los gobernantes también tienen que estar claros. Así que estamos muy agradecidos. Y le voy a dar paso ahora también a que diga unas palabras al presidente del Fondo Histórico de Sevilla, Miguel Ángel Prados. Muy bien, gracias Pedro. Buenas noches o buenas tardes a todos. Como ha dicho Pedro, el Fondo Histórico tiene una corta vida porque apenas hace 2 años que comenzó esta aventura tan apasionante, pero en poco tiempo pues Dios ha querido y ha tenido a bien de usar este fondo en distintas áreas, tanto en la publicación de algunos de los materiales de investigación como en la recopilación del propio fondo documental, fotográfico y demás de la Reforma Protestante. Comenzamos el día 18 de octubre hasta el 9 de noviembre la exposición a la que antes Pedro se refería en la sala de la Logia en la Plaza de San Francisco, dentro del mismo edificio del Ayuntamiento de Sevilla. Más de 6.000 personas han visitado esta exposición allí, y de muchos países y de muchos lugares. Han venido autobuses de la provincia de Cádiz, gente de Huelva, de
Córdoba, de Málaga, de otros lugares, y la verdad es que ahora es para nosotros, como fondo histórico, un honor y un privilegio estar en Utrera, en el pueblo de Utrera. Yo recuerdo cuando yo empecé a venir aquí en 1974, ya he vivido desde entonces, para bueno, pues empezar a repartir folletos, pero es interesantísima la historia del testimonio evangélico aquí en el pueblo de Utrera. Pedro ha hecho referencia antes a Lutero. Yo voy a intentar ser lo más breve posible, pero necesitamos recuperar la historia, porque como alguien decía no hace mucho, la historia que nos contaron no era toda la historia. Y nos contaron una historia que escondía gran parte del corazón de la historia. El protestantismo no es una exportación que recibimos de Centro Europa a España. En 1530, cuando apenas Lutero hacía 13 años que había colgado sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, en 1530 en Sevilla capital ya había testimonio de creyentes en la palabra de Dios que no se sujetaban a las normas del Vaticano ni a la autoridad del Papa, sino a la autoridad de las Sagradas Escrituras. 3 canónigos de la Catedral de Sevilla, Francisco de Vargas, Juan Gil, el doctor Egidio y Constantino de la Fuente, fueron detenidos y 2 de ellos quemados en efigie por acusación de luterano. Pero 2 sevillanos insignes, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, hicieron la primera traducción de la Biblia, de los originales griego y hebreo, al castellano. Las versiones anteriores eran todas de la Vulgata latina, pero la primera traducción, repito, que se hizo de los originales griego, hebreo y también del arameo al castellano, la primera la hizo Casiodoro de Reina, en 1569 se publicó en Basilea, y después en 1602 se publicó la revisión que Cipriano de Valera hizo de la obra de Casiodoro de Reina. Los 2 eran sevillanos. Y el movimiento protestante, el movimiento de la reforma protestante, lo que es la Iglesia evangélica, surge casi a la par en España y fundamentalmente en Sevilla, como surge en Centro Europa y en otros muchos lugares. Por lo tanto, tenemos, como a algunos les gusta decir, de los nuestros, que fueron reformadores que no solamente recibieron enseñanza de Centro Europa, sino que transmitieron la enseñanza al resto de Europa. Antonio de Soto, uno de ellos, él fue profesor en Oxford, donde murió, y allí cultivó la enseñanza del castellano y la enseñanza de la teología. Por lo tanto, hay una gran parte de la historia que desconocemos y que hay que recuperar. Es necesario desescombrar como esos tesoros que muchas veces están debajo de la superficie, desescombrar y recuperar para divulgar. Y con ese ánimo venimos aquí, estamos en Utrera y agradecemos al Ayuntamiento y a la Secretaría de Agricultura la oportunidad de tenerlo aquí en la Casa de la Cultura. Nuestro ánimo es que se despierte un interés por conocer nuestra propia historia, pero que a la vez de conocer nuestra propia historia, conozcamos que aquí mucha gente, y hay un auto de fe ahí, donde está escrito por el propio secretario de la Inquisición, está ahí la fotocopia, donde una utrerana, que José María Gómez Villalón ha hecho su semblanza más de una vez de apellido Gómez, creo que el nombre era Carmen, ¿no? José María. María González. María González, de finales del siglo XVI, juzgada por la Inquisición, y pone natural de Utrera. Necesitamos recuperar nuestra historia. Eso nos va a enriquecer personalmente, pero también como sociedad y como pueblo. Y no quedarnos solamente en lo externo y folclórico, en lo festivo y lúdico, sino entrar mucho más en la raíz. De manera que
Esperamos que esta exposición sea de interés, lo mismo que las conferencias también. Aquí están puestos los días y horas y los temas de las conferencias. Y reitero, felicidades a la Iglesia Evangélica de aquí de Utrera por esta iniciativa y gracias al Ayuntamiento y a la Corporación Municipal por darnos esta oportunidad. Muchas gracias, Miguel Ángel. Y ahora vamos a tener la oportunidad de escuchar también a José María, pero antes, permitidme que le haga una pregunta a raíz de un comentario que ha hecho Miguel Ángel. Es muy difícil, mi mujer creo que está al llegar, te la puede hacer a ella. Vamos a esperar que llegue. No, la pregunta es, porque habrá personas en sus casas que nos estén viendo, que cuando Miguel Ángel ha dicho auto de fe, pues no sabrán muy bien lo que es un auto de fe. ¿Qué era un auto de fe? Buena pregunta. Pero antes de contestar a ella, me voy a fijar en el monje agustino del que estamos hablando. Así que si no te importa, espera un momentito hasta llegar hasta allí. Porque si no nos remontamos a la historia, es que no sabemos dónde estamos. Gracias, Adrián. Que no se trata de que un día un monje agustino se levantara aquella mañana y dijera, gracias, y dijera, ahora voy a poner a toda Europa patas arriba. No, las cosas vienen de más lejos y hay que remontarse. ¿Quién fue el primer reformador? El reformador por antonomasia. El que vino a reformar el corazón del hombre que estaba totalmente corrompido. ¿Sabéis cuál es su nombre? Jesucristo. El primer reformador y único mediador entre Dios y los hombres. Y llega un momento de la historia, en la época de César Augusto, cuando ya se había quitado la piratería, estaban las calzadas romanas que llegaban por 80.000 kilómetros de vías legionarias que había ya, el uso del latín en Occidente. En el momento más propicio, como dice la Escritura, Dios envió a su Hijo al mundo, nacido bajo mujer, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. En ese momento clave y en el país que geográficamente está situado en el centro de la tierra, porque Dios lo pone todo a pedir de boca, ahí fue donde vino Jesús. Después de su vida, sus palabras portentosas, sus hechos maravillosos, sus milagros, su muerte expiatoria por los pecados de todo el mundo y sobre todo por su resurrección, fue declarado Hijo de Dios con poder. Y después de su ascensión, Él manda que se predique el Evangelio por todo el mundo y a toda criatura. Y así fue. Y en los primeros 3 siglos, pues, se encontraron con el culto al emperador, el culto que harían los emperadores romanos. Entonces, el diferente sistema de vida de los cristianos, que les impedía ofrecer sacrificio de ningún tipo a ningún ser humano, sino que era su relación personal con Dios a través de Jesucristo, pues se negaban a ello. Y así, a lo largo de todo el imperio, en los teatros, circos, anfiteatros, arrojados a la tierra, matados, gracias. Así fueron transcurriendo los siglos, hasta que llega el emperador Constantino, que se decía que era cristiano. Al decirse que era cristiano el emperador, pues todo el mundo ya era cristiano de boquilla y entra el paganismo totalmente en la iglesia. Y a medida que avanza el tiempo, va surgiendo una iglesia jerárquica que en lugar de predicar las sencillas palabras de Dios, las sustituye por dogmas y principios contrarios totalmente a la misma. Y ya no solo totalmente a la misma, sino que negando el sacrificio de Dios en Cristo, a los que predicaban la palabra de Dios o se les encontraba en su poder, eran pastos de las llamas, del garrote o del corte al cuello de la espada. Y eso así fue durante toda la época medieval. Por eso a mí a veces cuando se habla de los pre-reformadores, antes de Lutero, Calvino y de los demás, no me gusta el término. El que yo utilizo es el remanente fiel que Dios ha tenido a lo largo de toda la historia. Aquellos creyentes que tenían como norma de conducta la Biblia, que adoraban a Dios, que intentaban traducirla al lenguaje del pueblo y que no tenían nada que ver con el poder político, sino que separado totalmente de la iglesia jerárquica. Eso durante toda la Edad Media no querían saber nada ni de las cruzadas, ni incluso, bueno, el grupo más numeroso de ellos fue el de los valdenses.
tenían distintos nombres según los maestros destacados, pero el grupo más numeroso fue el de los valdenses, que quería decir habitantes de los valles. Los hubo en los Alpes, en Italia, en España, incluso en el norte, al sur de Francia, y ese movimiento que era tan numeroso, medieval, pues resulta que va a tener un impulso tremendo con la conversión a Jesucristo de Pedro Baldo. Pedro Baldo era un comerciante, un rico terrateniente y tal, que estaba hablando un día con un amigo y en la plena conversación hace el amigo ¡plum! Y muere, y cae redondo. El hombre le entró tal terror que busca a Dios con desesperación y encuentra su salvación, como no podía ser de otra manera, encuentra la paz en Jesucristo. A partir de ahí, ¿qué hace? La mitad de sus bienes los va dando a los pobres, pero la otra mitad la utiliza para ir sacando copias de la escritura o porciones de la escritura a mano en el lenguaje occitano, que a veces se confunde con el provenzal, que era el que se tocaba allí por el sur de Francia. Entonces, estos valdenses iban de dos en dos repartiendo las porciones bíblicas por todo el mundo, medieval, los valdenses medievales, y llegaron incluso a la frontera con Rusia, hasta Polonia. Pedro Baldo murió después de 57 años de predicación. Entonces, por eso digo, nombres reformadores eran el remanente que ha existido siempre, que busca a Dios y a su palabra y que la facilita para dársela a la población. Dicho de pasada, 115 valdenses fueron quemados en la hoguera en Cataluña y las cenizas arrojadas al río Ter. Otros 45 fueron detenidos en Castellón y 15 de ellos también fueron quemados. Y el mismo rey Alfonso XII de Aragón, y estamos hablando ya de 1200, no muy bien lo sé, 1224 o por ahí, mandó un edicto contra los valdenses diciendo que ningún noble, que ninguno acogiera ningún valdense en su casa, y mucho menos escuchar las doctrinas de los valdenses. Y las doctrinas de los valdenses eran escritura pura. ¿Y qué ocurre? Bueno, ¿qué ocurre? Que fueron perseguidos totalmente a lo largo de la Edad Media. Caían como chinches, a millares. Y esto fue el remanente fiel mucho antes de Lutero. Y yo comparaba el tema de Lutero con una ilustración que me vino en base a una experiencia en el piso donde vivíamos antes, que teníamos una chimenea muy bonita, redonda así como la rueda de un carro y tal, y teníamos allí unos troncos y estaban ardiendo así más o menos lentamente, y listo que es un niño, cogí un bote de agua rápido y pegó un zambombazo que por poco se resquebraja toda la Eso fue para mí la llama o el bombazo de Lutero. La única diferencia con el remanente que de siempre ha existido era que se había producido en el seno de la misma iglesia romana para atacar la perversión de las indulgencias. Aquel rollo que decía, si tú echas la moneda y en el momento que suene, un pecado tuyo se va del purgatorio y tal. Invenciones de hombres, totalmente invenciones en contra de la palabra de Dios. Pero este hombre, aquello fue un bombazo, aquello cubrió casi toda Europa. A eso le une, que era el cambio de la edad renacentista, no lo pongo muy bien aquí, a la edad moderna, la influencia de Erasmo de Rotterdam, un montón de influencias que vinieron al mismo tiempo y que al mismo tiempo se extendió por todas partes. En realidad la Reforma fue un nuevo impulso creado por el Espíritu de Dios que afectó a casi toda Europa y que en otro sentido también a España, pero de una manera diferente, porque dije antes que el reformador por antonomasia es Jesucristo. ¿Y qué reforma buscaba? La del corazón, la del nuevo nacimiento. Y si bien es cierto que en el resto de Europa se produjo esta cosmovisión distinta, espiritual, social, económica, que ya ha mencionado Pedro, pero aquí en España, vaya si hubo reforma, atendiendo que la reforma era el nuevo nacimiento del corazón. De los 15 tribunales de la Inquisición, en Valladolid, ¿cuántas personas fueron? Vaya, 85. De ellos muchas mujeres y hombres fueron a la hoguera. Pero aquí Sevilla, los inquisidores no salían de su asombro. No me extenderé mucho, porque a lo mejor algún día pegó otro toque. Pero que hasta 800 personas fueron detenidas en Sevilla. Dentro de las 800, 16 mujeres quemadas en la hoguera del Prado de San Sebastián. La primera de la lista la encabezaba María Borges, que pues creo que pasa mañana cuando hablo,
pasado mañana la mencionaré. En la otra la encabezaba Francisca Chávez, la monja más valiente que ha habido, que se enfrentaba, tremenda. Pues nada, hubo reforma en Sevilla de miles y miles, porque había dicho Cipriano de Valera en el prefacio de su Biblia, la del Oso, la de 1612, que no había ninguna villa o pueblo en España que Dios en su infinita misericordia no hubiera marcado allí la luz del Evangelio. Y es verdad, porque tan solo en 1562 recoge la Inquisición ahí en Sevilla 300, ¿cuánto era? Más o menos 300 libros prohibidos, con 86 escritores diferentes. Vaya si hubo reforma en España. No la que cambiara la faz de España, porque ahí estaba el atraso de la pragmática de Felipe II que decía: los que estén fuera para no contaminarse con las doctrinas protestantes, para acá, para España, si no pierden la nacionalidad. Y ese atraso de esa pragmática de Felipe II ha llegado prácticamente hasta nuestros días, mientras las demás naciones progresaban totalmente. ¡Qué diferencia! Así nos quedamos atrasados. Pero hubo reforma aquí en España y en Sevilla, porque hubo muchos corazones que de las tinieblas pasaron a la luz de Cristo. Me parece que me he pasado de rosca. Bueno, pues ya está, no tenía que decirlo. Muy bien, muchas gracias, José María. La pregunta en cuanto al auto de fe... ¿La podemos empezar a hablar rápidamente? No, me tengo que remontar demasiado. Bueno. En concreto, la plaza de San Francisco, el auto de fe era que desde el castillo de Triana, por ejemplo, en otro podría ser de otros lugares, te los llevaban al lugar donde se leían las sentencias. Allí iban los reos con sus capirotes, corazas que se llamaban entonces, con su San Benito, aquel saco amarillento que le ponían con llamas y tal, y así los tenían a las criaturas allí durante horas y horas, durante todo el día, mientras le leían la sentencia. Como consecuencia de la lectura de la sentencia, unos iban a la hoguera del Prado de San Sebastián, allí donde está el caballo y el consulado particular, otros volvían al castillo de la Inquisición sujetos a diversas penas. Unos eran de galera, otras eran de galera, destierro, tormentos. Tengo que decir esta frase porque me gustó y es que es tremendo. La Inquisición, oficina de crueldad, donde se despedaza al inocente usando el nombre de Dios o de la religión. El auto de fe tiene más lectura porque sabe el auto de fe, el edicto de fe, el edicto de gracia, pero, hombre, con eso más o menos, ahí por encimita contesto tu pregunta. Muchas gracias. Decir que una de las cosas que a mí me ha impactado, me impactó más cuando yo con 17 años conocí a Jesús como mi Salvador y Señor, fue con mi antiguo pastor, fue hacer una ruta que se llama la Ruta de la Inquisición, de donde salían los reos del castillo de San Jorge en Triana desde Sevilla y llegaban, como ha dicho José María, hasta el Prado de San Sebastián, que allí los quemaban. Yo he hecho esa ruta 2 o 3 veces. Y tengo que decir que es impresionante, porque se metían por las calles. La crueldad humana llega a límites increíbles. Cuando tú veías a la gente por la calle, con los capirotes, que lo iban a quemar, está documentado que la gente, no solamente con los reos, digamos, que iban a morir, protestantes, sino con cualquier tipo que mataran, la gente lo consideraba como un día de fiesta. Y se vendían pipas, se vendían, bueno, no sé si en aquella época había pipas, pero vamos, se vendían chucherías, las cosas que había, los niños iban con sus padres y se veía a la gente, a las personas quemarlos. Y era un día de fiesta. O sea, es algo horroroso de ver hasta dónde puede llegar el ser humano, hasta ese punto. Como sabéis, como dije al principio, pues aparte de Miguel Ángel y de José María, tenemos también a la concejala de Cultura, que es como he dicho, es un honor. La Declaración de los Derechos Humanos pues recoge expresamente la libertad de creencia, religión y ética. No podemos más entonces que alegrarnos que vosotros estéis hoy aquí y no podemos más que acompañaros en este recorrido. Soy la Iglesia Cristiana Evangélica que hay en Utrera y además celebro que llevéis tantísimos años aquí y como cristiana yo no debo más que alegrarme de que tengamos una comunidad más cristiana. Yo tengo claro, igual que gran parte de muchas ramas de la Iglesia, que cada uno llegaremos a un mismo camino, a un mismo destino, a un mismo objetivo, pero con distintos lenguajes, con distintos recorridos y con distintos caminos. Siempre que cada creencia y cada religión respete el resto de la Declaración de los Derechos Humanos, debe ser bienvenida en la casa de otro.
Así que mi enhorabuena por estos actos que estáis celebrando, por estos 500 años. Nos encontramos en la Casa de Cultura. Yo soy actualmente la delegada muy incipiente, pues me incorporé hace poco a esta delegación de Cultura y delegada de Turismo, entre otras delegaciones, y estamos trabajando a fondo la cultura. Un pueblo no es nadie si no tiene raíces, si no conoce sus raíces, si no conoce de dónde viene, de dónde son su gente. Tenemos que trabajarlo todo, no solo es flamenco, como me decía mi compañero de mesa, folclore o fiesta. Hay que ahondar y hay que saber de dónde venimos. Eso te da serenidad, te da certeza, te da seguridad en lo que haces y en lo que hablas y en lo que conoces. Un pueblo es rico si es un pueblo culto. Tenemos que conocer nuestras raíces. Nuestro trabajo es fomentar, apoyar a toda comunidad y a todo colectivo que haga ese trabajo. Estáis supliendo un trabajo que nosotros no podemos hacer, no podemos ahondar en todos los colectivos, en todas las raíces, y por eso os agradecemos el que lo hagáis y tendréis nuestro apoyo en la medida de todo lo que nos sea posible. Estamos trabajando, igual que con vosotros, pues hemos empezado a trabajar la cultura sefardí, como otra parte de la cultura y de las raíces utreranas. Y entiendo que son proyectos de lo más interesantes. De verdad que sinceramente contáis con nuestro apoyo y nuestra colaboración cada vez que lo necesitéis. Tenéis vuestra Casa de Cultura dispuesta siempre para recibiros ante cualquier proyecto cultural que tengáis previsto, y esta vez no podíamos ser menos, pues celebrando los 500 años de la Reforma Protestante de Lutero. Daros de verdad enhorabuena por llevar estos 500 años en Utrera, por intentar descubrir y dar a conocer vuestras raíces, vuestros antepasados, vuestra labor hecha de aquí atrás. Es verdad que seréis una comunidad ahora mismo un poco minoritaria, pero no por eso sois ni menos utreranos ni menos comunidad. Tenéis el derecho a recibir la misma atención que cualquier otro utrerano, sea agnóstico, sea de otra religión, sea cristiano, sea católico, sea de donde sea. El gobierno está, como bien decía Pedro al principio, para gobernar para todos, y todos son todos los utreranos que nos han votado y que nos respetan ahora mismo en el trabajo. Ofreceros de nuevo nuestra labor, nuestro trabajo, quedamos a vuestra disposición, y por supuesto pues celebramos con vosotros vuestro 500 aniversario de la Reforma Protestante de Lutero, y espero teneros aquí pronto celebrando cualquier otro evento cultural. Muchísimas gracias por vuestro trabajo. Muchas gracias. Ahora, después de esta breve presentación, pues vamos a levantarnos, nos vamos a ir al salón donde se va a hacer la exposición durante todos estos días. Ahí habrá una visita también guiada por parte de los expertos, y ella también estará con nosotros y podrá participar también de esa guía. Así que muchas gracias por la asistencia, damos por concluido el acto y nos vamos directamente a la exposición. Muchas gracias.